Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo número 32, versículo 17. Isaías 32, versículo 17, y el efecto de la justicia será paz. Y nuestro tema para esta tarde se titula Justicia que da paz. El efecto de la justicia, dice el profeta, por inspiración divina, entonces será paz. Y qué tremenda palabra es paz. Es una palabra que de una u otra manera todos y cada uno de los seres humanos la piensan, la buscan, intentan obtenerla. Pero muchas veces se piensa con respecto a la paz como un mero sentimiento favorable. Muchos entienden la paz de esta manera bastante básica. Así que la vida termina siendo una búsqueda continua por aquí y por allá de aquellos sentimientos favorables que le permitan precisamente sentir paz. Pero obviamente entendemos que la paz del mundo, la paz tiene dos fuentes. El Señor dijo en Juan 14, mi paz os dejo, pero luego añade, y no la doy como el mundo la da. Así que el mundo tiene dos fuentes, o la da el Señor o la da el mundo. Pero la paz del mundo precisamente se caracteriza por esta búsqueda de meros sentimientos favorables que nos permitan tener algún tipo de momentos buenos, años tal vez tranquilos. Así que la vida termina siendo esto, pero básicamente esta paz es una ilusión, es una quimera. Puede llevarnos a tener sentimientos favorables, pero podemos cometer un error y el hombre lo hace. Confunde la verdadera paz con estos asuntos pasajeros y temporales, porque en términos reales no es paz verdadera. Y la realidad humana es precisamente el impedimento para que el hombre pueda disfrutar de una verdadera paz. ¿Por qué digo esto? Porque la condición del hombre precisamente es lo que le impide tener paz verdadera y conformarse con sentimientos favorables. ¿Y cuál es esa condición? La respuesta es bastante simple. Es la enemistad que tenemos contra Dios. Estamos alineados en contra de Dios por naturaleza, nuestra vida, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestra indiferencia a Dios, no le adoramos, no le damos gracias, buscamos alternativas a las explicaciones para apartar a Dios de todo aquello. Finalmente tomamos nuestra vida y la ponemos en el lugar que tan solo a Dios le corresponde. Y creo que Romanos 1, del 18 en adelante, describe precisamente lo que es la vida sin Dios, deteniendo con injusticia la verdad, no dándole gracias ni glorias al Creador. Y es aquí entonces donde la búsqueda de paz, como un mero sentimiento favorable, se termina convirtiendo en el camino de los seres humanos. Un camino interminable, que en algunos casos durará 90 años, en otros podrá durar 80, en algunos durará 40, y semana a semana vemos noticias de personas que no se sintieron satisfechos con aquellas cosas que podían recibir de este mundo. Hace un par de días atrás, una doctora reconocida de esta ciudad tuvo que lamentar la pérdida y la partida de un hijo que básicamente no se sintió realmente satisfecho con todas las cosas que este mundo le daba. Son noticias que surgen vez tras vez. Así que algunos, su camino podrá llegar hasta los 20, 30, 40 años. Básicamente día a día personas mueren buscando sentimientos favorables. Y nada más que aquello, porque nada más que eso el mundo puede dar. De hecho que hay muchos cristianos en medio nuestro, personas que han obtenido verdadera paz, y hubo un tiempo en que todos y cada uno de nosotros buscábamos meros sentimientos favorables. Así que todo lo que hacíamos era simplemente ver de qué manera me puedo sentir bien. Pero al poco andar, aquellas cosas ya no nos satisfacen. Aquellas cosas ya no dan lo que prometían dar. Aquellas cosas no suplen aquellas cosas que prometían proveer. Son cosas favorables, pero temporales.
Ahora, pensemos brevemente, usando una ilustración, que tienes una enorme deuda que has contraído con alguna entidad bancaria, pero continúas usando tu tarjeta de crédito, aún no está bloqueada y puedes comprar muchas cosas, puedes adquirir multitud de cosas que te puedan ayudar a sentirte bien y hacer como que no tuvieras una deuda, porque vas, compras y te lo dan a un par de cuotas y puedes seguir comprando. Pareciera que todo está bien. Pero es cuando el banco te bloquee la tarjeta y quisieras seguir comprando, quisieras seguir adquiriendo algún tipo de bienes, te dirán que ya no es posible debido a la deuda que has acumulado, por lo tanto ya no puedes usar aquella tarjeta. Y precisamente esa es la realidad de todo hombre delante de Dios. En esta búsqueda de cosas, en esta búsqueda de satisfacciones temporales, el hombre entonces día tras día acumula una deuda para con Dios. Cada pensamiento, cada indiferencia, cada rechazo, cada alternativa a Dios, cada búsqueda por caminos alternativos al Creador, todo aquello no es más que una deuda que se va acumulando en contra nuestra. Es una deuda que está allí. Y el asunto es como nada pasa, como podemos, usando la ilustración, seguir viviendo y comprando cosas y pareciera que todo va bien. Pareciera que no pasa absolutamente nada, sin darnos cuenta que hay una deuda de obediencia, una deuda de amor, una deuda de glorificar a Dios, una deuda de gratitud por todo lo que Él nos da día tras día, aún en su gracia común. No nos consume por nuestro pecado. No nos da la sentencia inmediata, la ejecución de aquella sentencia en el momento, nos permite tener muchos años en esta vida, pero siendo indiferentes a Él. Es como aquella deuda que se acumula día tras día, mes tras mes, año tras año. Y la consecuencia de esto entonces es precisamente que no hay paz para los malos. De hecho, leíamos en Isaías 57, hay un versículo muy hermoso, dice, los impíos son como el mar en tempestad. Y termina el versículo 21 diciendo, no hay paz. Así que como no hay verdadera paz, terminan siendo como un mar en tempestad. Se mueven, van para allá, hacen para acá, se levantan, rugen, pero nada más. De esa manera compara Dios perdona a un hombre sin Dios. Son como el mar en tempestad. No pueden estarse quietos. Hay una búsqueda continua, constante de estos sentimientos favorables, pero no pueden hallarla. Sus aguas arrojan cieno y lodo, dando a entender que del corazón salen todas estas cosas. Y la sentencia del Señor entonces es, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que el hombre avanza, transcurre sus años y tiene un problema que no lo ve, la enemistad contra Dios. Aquello es sinónimo de estar en guerra contra Dios. Puedes negarlo, puedes excusarte, ok, lo puedes hacer, pero aquello no significa que no haya enemistad. Es como tal vez un niño que está en su hogar jugando con sus juguetes, jugando a la pelota, y ese país está en guerra. Pasan los aviones, suenan las bombas, y ese niño pareciera que nada pasa alrededor. Está jugando, está ajeno aparentemente a todas estas cosas, pero no se puede negar que hay una guerra que se está desarrollando. De esa misma manera ocurre con nosotros, como ese niño. Estamos buscando cosas que nos satisfagan, pretendiendo vivir una vida aparte de Dios como si aquello realmente fuera posible, sin darnos cuenta de nuestra realidad de estar en guerra delante del Creador. Ahora, ¿cuándo se inició esta guerra? Aquello es tan antiguo como la era humana, cuando el Señor creó al hombre, lo hizo bueno en gran manera, pero al poco andar, el hombre siguió su propio camino. El hombre quiso ser como Dios. El hombre quiso definir lo que es bueno y malo. El hombre quiso poder disfrutar del ofrecimiento que le estaba haciendo Satanás por medio de aquella serpiente, poniendo en duda la palabra del Señor y ofreciendo asuntos, ocultando las verdaderas consecuencias de todo aquello. ¿Y cuál era esa consecuencia? Estar apartados de la comunión con Dios, de no poder estar en paz con Dios, sino más bien ahora estar en guerra con Dios. Los propósitos de la vida fueron cambiados. Así que la conclusión de todo esto son las palabras que tenemos ahí en Isaías 57 y lo que dice nuestro Señor también en Juan 14. El hombre no tiene paz
Y por más que la busquen en este mundo, por más que se afanen en encontrarla, jamás la podrá hallar. Así que como no hay paz, la consecuencia es obvia. Solo se conforma con sentimientos favorables y temporales. Y allí es cuando ves a personas que no pueden salir del alcoholismo, no pueden salir de las drogas, no pueden salir de la ludopatía, no pueden salir de todas estas cosas que lo tienen apresado, porque allí encuentran sentimientos favorables para sí que le hacen sentir bien. Pero luego todo aquello se acaba. Puedes pensar en tu vida tal vez, buscando algún tipo de beneficio. Si eres joven, tal vez querrás disfrutar todo lo que tenga que ver con celebraciones, fiestas, alcohol, estupefacientes, un montón de cosas. Llegas a tu casa, estás allí, te sientas, todo ha pasado y ese vacío continúa. Bueno, lo buscaré otra vez, dice un pasaje de la Escritura. Y la vida termina siendo honesto. Y el joven puede intentar cerrar sus oídos, el adulto dirá, eso no me ha pasado, pero esta es la realidad de cada corazón sin Dios. Nadie se escapa de esta realidad. Ahora, tenemos este pasaje que leíamos de Isaías 32. Hay muchos pasajes que nos hablan de la paz. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz. Pero quiero detenerme acá en este versículo número 17, porque nos habla de una paz que es diferente. Nos habla de algo que es opuesto a lo que el mundo puede dar. Nos habla de algo que no es un mero sentimiento favorable. Al contrario, es algo infinitamente superior. Nos habla de seguridad, nos habla de certeza, nos habla de que ya no hay miedo, no hay temor. Vamos al versículo 18, hablando de los efectos que tiene esto sobre aquellos que hallan la justicia. Dice, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Dichosos, también dice el verso 20. Así que esta paz ofrece algo que los sentimientos favorables no pueden realmente dar: certeza, seguridad, confianza, sin miedo, sin angustia, sin nada de aquello. Pero no solamente nos muestra eso, sino que también nos enseña cómo podemos hallarla. Y eso es lo que señala el versículo número 17 entonces. El efecto, el resultado, la consecuencia de la justicia ahora será paz. Es un tremendo versículo, hermosas y maravillosas palabras de Isaías que estaba profetizando en todo este capítulo el contexto de la venida del Mesías, del Rey justo y los beneficios de su reinado. Por cierto, esto no hacía referencia a un reino terrenal, más bien cuando nuestro Señor vino, Él vino a nacer en un humilde pesebre. Allí estaba José, María, y luego entonces fue a la cruz del Calvario para poder hacer aquella gran obra que Él vino a hacer: conquistar el pecado, conquistar las consecuencias del pecado, vencer sobre el pecado, vencer sobre el mundo, vencer sobre Satanás, para que el hombre ahora pueda hallar verdadera dicha, verdadera paz, porque ahora está en comunión con Dios, ha sido perdonado y tiene vida eterna. Así que lo que hace el profeta acá es señalar la paz no como el objetivo de lo que el hombre debe buscar, sino pone la paz como algo completamente opuesto a lo que el mundo dice. Pone la paz como el resultado de algo que Dios hace ahora en el corazón. Así que el profeta señala eso. Sino señala que la paz es un efecto, es una consecuencia. Y esto ya nos pone en una oposición a lo que el mundo hace. Quiero que lo veas. El mundo pone la paz como objetivo de vida. Y allí están los de la mercadotecnia trayendo seguros para todo. Cosas para hacer sentir al hombre con paz, tranquilos. Pero no te lo puede dar. Contratamos seguro de vida como si aquello significara que no vamos a morir. O contratamos seguro contra incendios como si aquello garantizara que no se va a incendiar la casa. Por cierto, nos pueden ayudar a reconstruir, pero no puede impedir que las cosas ocurran. Pero aquí entonces, ahora el Señor nos manda a ver la paz como el resultado de algo que Él hace en el corazón. Pero aquí es donde tenemos un problema no menor para el hombre. Porque
Hemos planteado que hay una enemistad, hay una guerra entre Dios y el hombre. Y ese problema es algo universal. Dice el Salmo y Romanos, no hay justo, ni siquiera uno, así que hay un problema allí. Y por otro lado, no es algo que podamos lograr por nuestra propia justicia. Entonces, seguramente hay cosas buenas en nosotros, creo que no lo negamos. Hacemos bien al prójimo y fantástico que esas cosas puedan ser hechas. Pero de la misma manera como una gota no hace mar, una pequeña buena cosa que hagamos externamente no significa que seamos aceptos delante de nuestro Dios. Porque la medida de la justicia de Dios para el hombre es una obediencia perfecta, es una justicia perfecta, es un sometimiento a su ley cada día, cada instante de nuestra vida, en cada momento de nuestro pasar por este mundo, que hayamos actuado, que hayamos hecho las cosas con una motivación y también en lo externo, en lo que hemos hecho de acuerdo a sus normas divinas. Y ese es el problema. No somos justos y por lo tanto no podemos hallar paz. Y terminamos siendo como el mar en tempestad, de aquí para allá, buscando cosas, añorando cosas que nos puedan dar tranquilidad. No podemos estar quietos. El problema es que no hay paz para los impíos, para aquellos que no son justos. Y el hombre por naturaleza no es ni puede ser justo delante del Creador. Si esta es una realidad, si no somos justos, y la justicia es lo que nos da paz, ¿cómo podemos alcanzar aquella justicia? Y aquí está la respuesta entonces de Dios a este gran problema. El efecto de la justicia será paz. La respuesta de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que Él debe justificar al hombre para que pueda hallar verdadera paz. De eso hace eco Pablo en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz. El resultado de la justicia, diría el profeta, es paz. Justificación, ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa esto? Esto es un acto legal que Dios hace en favor del pecador. Nos imaginamos a un juez, nos imaginamos a un imputado, su abogado al lado. Entonces, cuando se presentan los cargos delante del juez, entonces vienen allí y va a declarar una sentencia culpable. Pero aquí el abogado entonces, que es alguien que ha sido realmente justo ante la ley, entonces dice, señor juez, yo quiero que esta persona sea declarada sin justo, pero para poder cumplir la ley, aquella sentencia, tráigala y impútemela a mí. Es un ejemplo, por cierto. La justicia terrenal, menos que nunca, ha estado completamente alejado de estos principios bíblicos, y debo decirlo, porque también es una demostración de este corazón perverso que la Biblia nos habla. Pero cuando hablamos de Dios ahora, justificar es ese acto legal por el cual Dios declara a un pecador como justo, como sin culpa. Y todo esto en base ahora a la justicia de Cristo que es puesta a nuestra cuenta. Eso es lo que Dios hace, justificar al hombre delante de Él. Básicamente es eso, un pecador declarado justo delante de Él. Y cuando esa justicia es puesta a cuenta de un pecador, ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado y ahora merecemos las bendiciones eternas. Es una ilustración de un banco lleno de deudas. Básicamente, tomando esa ilustración de nuevo, es como que el banco nos llamara, nuestra ejecutiva, y nos dijera, fulano de tal, sabe que usted tenía una enorme deuda, pero hoy día esa deuda ya no la tiene. Ha sido completamente pagada. Ha sido completamente dejada en cero. Se incluyeron las multas, se incluyeron los intereses. Inclusive, la persona ha pagado por que sus papeles queden de tal manera limpios desde el punto de vista financiero que ya no es deudor y tiene acceso a todo tipo de beneficios que podemos dar. Eso es lo que Dios hace cuando justifica a un pecador. Lo declara justo, sin culpa, y le llena de bendiciones. Lo hace su Hijo. Podemos orar, podemos descubrir la palabra del Señor y entenderla y gozarnos ahora en todo aquello. Pero
Esta es una tremenda y maravillosa declaración. Y quiero ver esta última parte del mensaje, ver cómo es que el hombre puede llegar a ser justificado. Si este realmente nos lleva a tener paz, entonces la pregunta es cómo es que podemos ser justificados, cómo podemos ser declarados justos por nuestro Señor. En primer lugar, la justificación es algo que Dios hace en favor de pecadores. Cuando en primer lugar reconocemos quiénes somos delante de Él. Cuando reconocemos que no podemos nosotros estar a cuenta ni ser justificados por nosotros mismos. Que reconocemos nuestra enemistad para con Dios. Reconocemos que hemos hecho lo malo delante de Él. Reconocemos que independiente de lo que hemos hecho, tras sentimientos favorables y que aparentemente todo va bien, ahora reconocemos que somos pecadores delante del Señor y hemos violado su ley día tras día. Reconocemos que nuestra deuda es incalculable. Pensamos en un registro de todo lo que hemos hecho. Tal vez tendrás un sistema donde se registran todas las cosas que ocurren en un día y si ponemos allí las desobediencias a Dios, se hacen registros en una base de datos. Y vamos a sacar un informe, tal vez en 20 años más, y busquemos allí, hagamos una SQL para poder rápidamente obtener un día donde no haya ningún pecado. La consulta va a ser nula, no van a haber resultados, porque no hay pecado, ni hora, ni minutos que no he fallado delante del Señor. Así que reconocemos nuestra deuda incalculable para con Él, pero también la incapacidad que tenemos para, por nosotros mismos ahora, poder hallar comunión con Dios. Así que esto nos guía a un dolor en el alma, un dolor en el corazón, al ver no solamente esta realidad de nuestra vida en contra de Dios, sino también las consecuencias de todo aquello. Las consecuencias de esta enemistad, las consecuencias de toda esta vida en contra de Él. Cuando vemos la necesidad de intentar vivir independientes de Dios. Insisto, como si aquello fuera posible. Pero nuestra mente está tan en tinieblas que no logramos comprender que aquello realmente es imposible, porque basta que partas del escenario de esta tierra para darte cuenta que el no considerar a Dios no es más que un camino a luego entonces venir al juicio final delante de Dios y ser enviado lejos de Él para siempre. Así que es un entendimiento real del pecado, un cambio de actitud hacia Él, un dolor diferente al que pudimos haber tenido en algún momento por no hallar algún sentimiento favorable. Este dolor que Dios da en el corazón en la medida que entendemos nuestra realidad es un dolor profundo, sincero, no temporal, no pasajero, como el dolor que obteníamos cuando nos dábamos cuenta de que aquello que nos dio un sentimiento favorable ya no estaba. Tal vez alguien pensará en que casarse es toda la solución y pone toda su confianza, su fe en lo que puede lograr. Y pueden haber sido años hermosos tal vez, pero un día puede partir. Y luego de un par de semanas, tal vez meses, aquello va a terminar, se va a acabar, el luto habrá terminado y todo aquello habrá pasado. Pero ese dolor no es comparable con el dolor que el hombre siente cuando es convicto de su pecado, porque reconoce la consecuencia eterna de estar en contra de Dios y ser enemigos de Él. Así que ahora decimos, esa es mi maldad, yo he intentado vivir sin Dios, yo merezco la condenación. Hay un dolor en el corazón. Puede variar en medida, pero esa medida será la necesaria para que tú ahora puedas ir y reconocer no solamente la maldad de tu corazón, sino reconocer que tan solo por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario es que tú puedes ser perdonado. Así que no es solo un entendimiento de nuestra propia realidad, sino que Dios justifica cuando también hay un entendimiento de que tan solo por medio de Cristo y lo que Él hizo en el Calvario podemos ser perdonados. Eso fue lo que nuestro Señor vino a hacer entonces, a morir a una cruz, para en esas 6 horas poder llevar el castigo por el pecado de aquellos que iban a creer en Él.
3 horas la gente hacía escarnio, burla, menosprecio de él. 2 ladrones a su lado se sumaron a todas estas cosas, buscando su beneficio personal, un sentimiento favorable. Si tú eres quien dice ser, desciende de esa cruz y sácanos también a nosotros. Pero uno de ellos en un momento se dio cuenta de quién estaba a su lado. Reconoce su maldad, reconoce que Cristo era el Salvador que iba a venir y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que fue allí en la cruz del Calvario que Dios trató con el pecado del hombre. Allí fue cuando Dios entonces trajo las consecuencias del pecado y las cargó sobre Cristo para que Él tuviera que experimentar este dolor, esta aflicción eterna por la maldad que el hombre hace en contra de nuestro Dios. Y luego se levantó triunfante sobre el pecado, sobre la muerte, o las consecuencias del pecado, la muerte, sobre los enemigos, Satanás. Se levantó triunfante y fue vindicado al resucitar. Y luego entonces ascender al cielo. Por eso es que nuestro Señor entonces puede decir esto: el mundo no da verdadera paz. Son meros sentimientos favorables. Pero dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque paz viene de un término que nos habla de unión. Y lo que Dios hace precisamente es reconciliar al pecador con Dios. Y esta enemistad es rota. Esta enemistad es cambiada ahora por comunión. Es cambiada por cercanía. Por esa obra en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores para que la justicia de Él fuera cargada a la cuenta del pecador penitente. Y el pecado de aquel pecador fuera cargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nos arrepentimos por nuestro pecado y confiamos en Cristo como el único Salvador, es allí donde Dios hace esa declaración maravillosa. Esa justificación cuando declara al pecador sin culpa. Declara al pecador justo delante de Él. Y es allí entonces cuando el hombre es justificado. Y es ahí recién, queridos amigos, es ahí recién cuando puedes hallar verdadera paz. Ese es el efecto de la justicia. Así que el punto es, puedes gastar tu vida conformándote con las obras de este mundo. Puedes conformarte experimentando meros sentimientos favorables y pasar los años y que todo vaya bien. Una y otra vez, una búsqueda interminable. El niño quiere ser adolescente, el adolescente quiere ser joven porque cada vez va a tener más libertad. Luego aquello no es suficiente y quiere estar aquí, estar allá y lograr muchas cosas pensando que la vida del hombre consiste en aquello. Eso es precisamente una búsqueda de meros sentimientos favorables. Pero el que viene al Señor, el que viene a Él, el que viene a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él como el Salvador, aquel es justificado por Dios. Y es allí donde puedes realmente decir que has hallado verdadera vida. No una vida que se basa en los asuntos de este mundo, sino una vida que está en comunión con Dios. Y esto no es algo que te lo pueda dar el mundo, no es algo que te lo pueda dar un líder religioso, no es algo que pueda ganar por medio de protestas, manifestaciones públicas, violencia. Todo aquello no son más que meros sentimientos favorables. Pero querido amigo, tan solo en Cristo y su obra en la cruz del Calvario es que tú puedes ser reconciliado con Dios, ser justificado con Dios. Y el efecto de aquello, justificados pues por la fe, tenemos paz. Así que podemos, para terminar, enumerar algunas cosas con respecto a cómo sé que realmente tengo paz. En primer lugar, porque ya no buscan la paz en los asuntos temporales. Esa vida desértica, esa vida sin fruto, versículo 15, se convierte en un campo fértil. Y el campo fértil ahora se ha estimado por bosque, hay fruto. Hay algo que se hace evidente, allí hay una nueva vida, nuevos pensamientos, un nuevo corazón, una nueva manera de entender la vida. Hay una vida que desea agradar a Dios y comienza a haber fruto de todo aquello. Un fruto fértil, nuevamente, nuevos anhelos,
Descubren la palabra del Señor, descubren la oración y comienzan a entenderlo. Ya no hay burla a estas cosas, ya no hay burla a todos los asuntos de la fe, pero también disfrutas de la hermosa comunión de los beneficios que Dios da por medio de la salvación. Versículo 17, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Versículo 18, mi pueblo habitará en morada de paz, habitaciones seguras y en recreos de reposo. Por cierto, no estoy diciendo que el creyente no va a tener problemas, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el creyente, aquel que confía en Cristo, tiene una paz en el corazón al saber que ni aun la muerte lo puede separar de Dios. Y por eso un creyente ve la muerte con expectación. Nos dolemos, por cierto, cuando alguien parte del escenario de esta tierra, pero un creyente sabe que en ese momento toda la lucha se ha acabado, porque vamos a la presencia de Dios, a disfrutar de las promesas que esperamos en esta vida. Entonces quiero terminar con esta pregunta. Si partes hoy del escenario de esta tierra, ¿dónde estás buscando tu paz? ¿Dónde es que realmente tienes tu esperanza? Joven, adulto, niño. Si hoy partes del escenario de esta tierra, ¿has sido justificado, has sido perdonado por Dios? Porque si no es así, para aquel que no ha sido justificado y parta del escenario de esta tierra, no va a haber paz, como no la hubo tampoco en su vida. Porque en ese momento te darás cuenta de que todo por lo que luchaste en este mundo no tiene valor ante la eternidad. Y cada vez que vas a un funeral, esto te lo expresa, porque nada de aquello puede llevar ni siquiera a la tierra. Piensa ahora en la eternidad. Todas estas cosas que para ti son todo en este mundo, no tienen ningún valor. Y tendrás que presentarte sin nada delante del Señor. Y serás enviado lejos, por siempre y para siempre, en el infierno, donde deberás estar pagando por tu vida en contra de Dios. Pero es aquí donde la gracia brilla, para decirte que si vienes delante del Señor, te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, el efecto, la consecuencia, cuando Dios te declara justo, es que realmente puedes decir, tengo paz, estoy bien con mi Dios. Que el Señor nos ayude